La obra comienza cuando Juan Preciado llega a Comala, después de haber prometido a su madre antes de que muera que buscaría a su padre, un hombre llamado Pedro Páramo. Juan le había prometido buscarlo para buscarle aquello que no les había dado durante varios años de abandono. No obstante, cuando Juan llega a Comala, se da cuenta de que este es un lugar desértico, un pueblo desolado. Conoce ahí a un arriero llamado Abundio, quien le comenta sobre el pueblo y le dice que Pedro Páramo había muerto hace tiempo. Pues también Abundio guía a Juan Preciado hacia la Media Luna, tierras que pertenecen a Pedro Páramo, y le dice que él mismo es hijo de Pedro Páramo, pero que tampoco recibió nada de él, sino solo un rencor vivo. Pues Abundio, por otro lado, le recomienda a Juan Preciado que se hospede en la casa de Eduviges de Hada, pues al llegar Juan Preciado a la casa de Eduviges de Hada, pareciera como si ella lo estuviera esperando, pues le dice que ya sabía que iba a llegar, puesto que se lo había dicho la madre del mismo Juan Preciado, Dolores. Sin embargo, Juan le dice que su madre estaba muerta, por lo que queda en duda esa tal situación. Pues, por otro lado, Eduviges de Hada le comenta a Juan acerca del paso de sus padres, empezando por el día del matrimonio de Dolores, su madre y Pedro Páramo. Pues ella le pidió que se acostara con su esposo porque según un brujo del pueblo esa noche no era conveniente que tuviera relaciones con ningún hombre. Entonces Eduviges de Hada se acuesta con Pedro Páramo, pero este estaba tan cansado que ni siquiera la tocó, y un año después de aquel día nace Juan Preciado. Por otro lado también nos dice que Dolores tomó la decisión de abandonar a Pedro Páramo e irse a vivir con su hermana Gertrudis, ya que ella amaba más a su hermana. Bien, pasando a otro punto, Juan le dice a Eduviges que gracias a Bundio pudo llegar hasta su casa y poder hospedarse. Y es aquí donde Eduviges de Hada le dice que Abundio era una persona muy buena, pero que éste ya estaba muerto. Pues como vemos en esta obra, todos parecen vivos, pero resultará que no lo están. Continuando, cuando cae la noche, ambos se van a sus respectivas camas. Juan, por su lado, duerme en el suelo, porque Eduviges de Hada no le dio tiempo de acomodar la cama y le dice que al estar cansado se dormirá rápidamente. Y es aquí donde empieza a llover. Y Juan Preciado escucha un grito aterrador como de muerte. Se despierta sobresaltando y es en ese momento cuando llega una persona llamada Damiana Cisneros, quien trabaja de cocinera en la ría. Pues ella le hace saber a Juan que Eduviges de Hada en realidad es otra alma, una muerte viviente. Poco después de este hecho, Juan conoce a una pareja de hermanos llamada Dorotea y Donis, que viven en una casa en ruinas de las cuales no salen nunca porque al parecer ellos habían practicado el incesto. Pues Juan les hace saber que el pueblo se encontraba solo y vacío, y Dorotea le dice a Juan que en el pueblo hay almas muertas que están castigadas, es decir, son almas en pena, pues Juan, cuando se encontraba en la casa de Eduviges de Hada, ella le había contado que Pedro Páramo tuvo un hijo llamado Miguel Páramo. Él había heredado la maldad de su padre, como por ejemplo había matado al hermano de Cura Rentería y violado a la sobrina. Pues un día Miguel Páramo sale del pueblo llamado Concla en busca de su enamorada, pero no logró llegar a donde ella, ya que en el transcurso del camino a Concla, Miguel tuvo un accidente, puesto que su caballo lo lanzó y murió al instante. Pues las noticias del fallecimiento de su hijo llegan muy pronto hacia Pedro Páramo, quien empieza a preparar el funeral.
Para eso pide al padre de Rentería que dé una misa para despedir a su hijo. El padre acepta dar la misa, aunque no el perdón a Miguel. El padre Rentería tenía un odio especial hacia Miguel, ya que él había asesinado a su hermano y violado a su sobrina, por lo que no le concedió el perdón de Dios. Y para conseguir el perdón de Dios, Pedro Páramo intentó sobornar al padre Rentería, y este, por último, termina aceptando el soborno. Sin embargo, esto le provocó un conflicto moral y termina cargando un sentimiento de culpa. Luego nos cuenta cómo se da la muerte de Juan Preciado, donde éste quiere regresar o salirse de ahí, pero no hace ningún movimiento para conseguirlo. Se retuerce de miedo, se siente abrumado y finalmente lo matan los murmullos. Pues ya en la tumba, Juan Preciado habla con Dorotea sobre las almas que penan, y él le dice que lo que los mataron a él fueron los murmullos, a lo que ella le contesta que en realidad él se sentía vivo, pero él ya traía la muerte consigo. No, ahí me confundí. A lo que ella le contesta que en realidad que él se estaba haciendo vivo, ya que él traía con sí la muerte. Pues a partir de este momento, Juan Preciado abandona la narración y es un simple receptor de la historia de Dorotea. Y la historia pasa centrándose hacia Pedro Páramo. Pues aquí uno de los sucesos que más cambió la personalidad de Pedro fue la muerte de su padre, Lucas Páramo, que había recibido una bala perdida cuando asistió a una boda. Poco después de la muerte de su padre, muere también su madre, por lo que Pedro finalmente termina heredando la media luna, que lamentablemente se encontraba con deudas. Pero después de la media luna, Pedro se hace muy amigo de un hombre con quien su padre había trabajado, llamado Fulgor Sedano, pues la misión de este era conseguir saldar las deudas que tenía Pedro Páramo en la media luna. Pues pronto Fulgor se da cuenta de que Pedro Páramo es un hombre muy listo, ya que consigue pagar las deudas y conservar su tierra, aunque él lo hacía por medio de engaños, sobornos y asesinatos. Y para pagar las deudas que tenía Pedro Páramo, frecuentaba a Dolores, ya que ella poseía varias tierras. Aunque no la amaba, sabía que si se casaba con ella, iba a saldar todas sus deudas. Pues su plan salió a la perfección y se casa en comunión de los bienes con ella. Pues ella en un principio estaba muy enamorada de Pedro, sin embargo pronto Dolores se dará cuenta de que no es así. Y Pedro termina apoderando de sus tierras y ella se va de Comala, llevándose a su hijo Juan Preciado. Pues acá la obra también nos narra cómo Pedro Páramo conoció al verdadero amor, una mujer llamada Susana San Juan, quien terminará siendo su última esposa. Pues Susana San Juan se va de Comala cuando muere su madre. Luego termina casándose con un hombre llamado Florencio, pero ese también muere lamentablemente. Y por último se va con su padre Bartolomé San Juan a las minas abandonadas de la Andrómeda. Sin embargo, todas estas tragedias deterioran la mente de Susana, haciendo que poco a poco pierda la lucidez y caiga en la locura. Pues Pedro Páramo llega a tener una oportunidad con ella, pero el padre de Susana se opone rotundamente a que su hija se una a Pedro Páramo. Pues obsesionado, Pedro lo manda a matar al padre de Susana, lográndose así casarse con ella, y la termina cuidando en sus delirios. Pues acá Susana en sí recibe la vista de su padre
además que tendrá visiones con Florencio, su esposo, puesto a que un día apareció un hombre a que le conocían como el tartamudo, preguntando por Pedro Páramo, pues el tartamudo se encargaba de informar a Pedro sobre el suceso que había sido el asesinato hacia Fulgor por unos revolucionarios y que estos iban hacia Comala para echar a Pedro Páramo de sus tierras. Pero al ver esto, Pedro decide esperar a los revolucionarios y finalmente cuando estos llegan a sus tierras, antes de que llegara, él mandó a buscar a otro hombre llamado el Ticuate, que llega a ser su sirviente. Pues los revolucionarios le explican a Pedro Páramo que han montado una revolución contra el gobierno y todos los capitales de las tierras por considerarlos unos ladrones. Y lo que realmente necesitan los revolucionarios es un patrocinador para la rebelión, pues acá Pedro le ofrece 300 hombres y mucho dinero, pues para que esto junto con sus hombres derroten a los revolucionarios. Lo que realmente hace Pedro es comprar la contrarrevolución para mantener las riendas de sus tierras. Poco tiempo después, y a pesar de los cuidados de Pedro hacia Susana, ella lamentablemente muere. Mientras tanto, la gente que no sabe lo sucedido de la muerte de la única persona que amó Pedro Páramo, ellos celebraron las fiestas, mientras que las campanas tocan por la muerte de Susana. Pedro Páramo, sumido en el dolor e indignación, promete vengarse y dice: me cruzaré de brazos y Comala morirá de hambre. Pues es así como ocurre y Comala se va quedando sin gente, mientras que la desolación y el abandono va probando todo para coronar la tragedia en un día. Pues un día llega Abundio, el arriero. Va a la media luna a pedirle dinero a Pedro Páramo para poder enterrar a su esposa que había fallecido. Pero este se niega a darle ayuda y en un ataque de furia, Abundio saca un cuchillo y apuñala a Pedro Páramo, matándolo de esta manera. Y es así como termina la obra, con Comala siendo un pueblo fantasma lleno de almas que no podrán nunca tener el descanso tan deseado. Gracias.